Zona Cero. Es momento para nuestros monográficos Zona Cero con Jesús Callejo y Carlos Canales, que como todo el mundo sabe son auténticos duendes, pero duendes un poco creciditos, porque ya deben tener como 600, 700 años. ¿Qué tal, Jesús Callejo? Buenas noches. Muy buenas noches. Tú sí que eres un duende, ¿verdad? Bueno, un poquillo, ¿no? Por las orejas puntiagudas, te refieres. Eso es. ¿Qué tal, Carlos Canales? Buenas noches. Hola, yo tengo 640, para ser exacto. Tú tienes 640 años y eres duende auténtico de pura raza, no eres gnomo, eso que conste. Sí, como verán, no soy tan... Tengo orejas puntiagudas, a diferencia de Jesús, ni soy de color verde, o sea que hay muchas posibilidades y variantes. Bueno, pues qué lujo, ¿verdad? Qué oportunidad tener aquí nuestras máximas referencias a la hora de hablar de mundo invisible en nuestro país. Son nuestros queridos autores Jesús Callejo y Carlos Canales, artífices de algunos trabajos, y vamos a hablar de algo que ellos dominan con profundidad. La verdad es que cada uno que quiera averiguar cosas sobre los duendes tiene que recurrir a esta obra publicada por EDAP hace ya pues casi 10 años, ¿no, Jesús? Sí. Pero, y tan casi, 10 años, pero que se sigue editando de gran éxito, y es todo un clásico. Se llama así, Duendes. En realidad es la vanguardia de una trilogía, Duendes, Hadas y Gnomos. Bueno, pues sobre Duendes, Hadas y Gnomos vamos a hablar a lo largo de estas semanas, y vamos a empezar por los duendes, que para eso son sus favoritos. Porque yo no sé, claro, nunca os lo he preguntado. Jesús, dentro del mundo invisible, ¿cuáles son vuestros favoritos? Hombre, mira, mis favoritos serían los duendes, algún tipo de duende, no todos, porque ya verás que hay muchas familias, sí. Pero en concreto uno que son los trasgos. Los trasgos, que son los más juguetones, los más traviesos, los más heterodoxos, los que transgreden más esa realidad virtual y paralela en la que están sumidos. Entonces, son como los más vinculados a nosotros, los más cercanos, los más curiosos, los que más se interesan por nuestras costumbres humanas, y por lo tanto los humanos también nos interesamos por sus costumbres. Así como las hadas y los gnomos son más escurriditos, son incluso más huraños a la hora de establecer contactos con seres humanos, no así los duendes. Los duendes, hay, ya digo que bastantes familias, pero sí están muy vinculados siempre a las casas, a los seres humanos, son los que trastean por los desvanes, por las cuadras, los que hacen todo tipo de picardías a las mujeres por la noche, o las que enredan el pelo a los niños o incluso las crines de los caballos, son aquellos que tiran los tarros de la harina o del azúcar, o los que esconden los garbanzos o las gafas. Es decir, cuando se habla de una casa enduendada antiguamente, no era tanto porque hubiera un duende físicamente, sino porque ocurrían cosas anómalas, aparecían y desaparecían cosas, y eso era sinónimo de duendes. Bueno, pues precisamente por esa naturaleza divertida, heterodoxa y duendil, y yo creo que un poco juerguista, por decir, los duendes son mis personajes favoritos. ¿Los tuyos también, Carlos? Pues como Jesús se queda con los tragos, tiene niño en casa, cosas que enreda. No, yo me voy a quedar con los más modernos, los más avanzados, los más tecnológicos. Me quedo con los efialtes, los duendes vampiro, que son los que mejor se han adaptado a la modernidad y los que siguen presentes en nuestros hogares, y además los que más han influido probablemente en el entorno del lenguaje habitual y común. Bueno, todos han influido, como luego veremos, muchísimo, pero los efialtes, que son los duendes que vienen de la energía de los humanos, nosotros los llamamos DDDs, duendes dañinos de dormitorio, que son los que han mutado y se han transformado para adaptarse a nuestra forma de ver las cosas, y que aparecen en la vigilia y en los momentos en los que estamos en lo que se llama habitualmente un duermevela, en los estados hipnogónicos, hipnopómicos, que no se distingue bien la realidad de la fantasía, que es cuando penetran en nuestros hogares y nuestras casas. Entonces, por lo que tú has dicho, Jesús, por lo que tú has comentado también, Carlos, los duendes tienen sus familias, tienen sus grupos. Claro, sí. Yo recuerdo cuando era jovenzuelo, o sea, hace un par de días, que existía una serie en televisión que se llamaba Los Diminutos. ¿Los diminutos eran duendes? Claro, fíjate que cuando se habla de duendes siempre se asocia que son pequeñitos, enanos, y efectivamente así aparecen descritos en las leyendas. Pero hay un rasgo curioso, que son, voy a utilizar una palabra que no se asusten los oyentes, pero creo que es bastante representativa, son proteicos. Proteicos. Es decir, que sean proteicos, que se pueden transformar, se pueden metamorfosear en varias cosas, incluso en varios tamaños. Lo que pasa es que es cierto que por ahorro energético, algo que también hemos utilizado cuando hablamos de fantasmogénesis, ese ahorro energético que implica el que baje la temperatura y que por lo tanto ellos se puedan manifestar y que sean visibles para los seres humanos, un poco ocurre con los duendes. Los duendes hablan las leyendas que para manifestarse necesitan también una especie de ahorro energético que te lo da el propio ambiente, un poco el mundo tridimensional en el que nos movemos. Tienen además tendencia a manifestarse en las esquinas de los hogares, es decir, por ahí es donde tienen como sus nidos, como sus puertas dimensionales, las esquinas, y además tiene otra peculiaridad bastante curiosa que es genérica a todos los elementales, esa palabra que utilizó Paracelso en el siglo XVI, y es que los pies no suelen ser muy visibles, es como si fueran más etéreos que el resto del cuerpo. Pero claro, no siempre aparecen como bajitos, cabezones, macrocéfalos con orejas puntiagudas o ojos saltones.
guasones feos como demonios, muchas veces barbirlampiños, sino que otras veces son gigantescos, son horribles, son verdaderos monstruos, son verdaderos cocos. Así que nos encontramos con una familia tan escurridiza que es muy difícil clasificarlos. Yo creo que el gran error que cometimos Carlos y yo en su momento, cuando escribimos libros, fue clasificarlos, porque en ese momento se rieron a carcajadas de nosotros. Claro, no, la diversión, bueno, también nosotros nos pasamos bien con la clasificación, porque la clasificación no tiene ningún sentido, dado que no se pueden ver. No, la clasificación la hicimos porque había que justificar por qué separábamos, por ejemplo, los duendes de los gnomos en los libros. Entonces, lo que nosotros decíamos es que considerábamos como duende a todos aquellos que aparecían entre nuestros ojos como naturaleza masculina, no quiere decir que lo sean, y que además estaban siempre vinculados de alguna manera bien a los hogares de los humanos, es decir, que aparecieran en nuestras casas donde nosotros vivimos, o bien que fueran algo vinculado a las personas, es decir, que fueran propiedad de un dueño y que por lo tanto pudieran ser transmitidos en herencia, vendidos, comprados, etcétera. Entonces, estos dos tipos de seres es lo que nosotros de manera genérica y en varios grupos denominamos duendes. Como ya ha dicho Jesús, no tiene un aspecto definido, es decir, los duendes pueden tener prácticamente cualquier aspecto y las leyendas así hablan de ello. Puede ser exactamente como han dicho Jesús, o por el contrario puede ser guapos, atractivos, altos, es decir, puede ser como se quiera. Lo que sí que tienen en común es una serie de características que nosotros llamábamos características comunes, las 13 identidades, que era lo que les separaba del resto de los seres del mundo astral o del resto de los seres de la fantasía o de la leyenda. Y es que los duendes tenían una serie de características que hacía que fueran una especie de categoría genérica dentro de lo que en castellano, ahora hablaremos por qué hay ligeras diferencias, es un término genérico para llamar a todos los seres elementales. Porque, por ejemplo, poltergeist significa duendecillo enredador, ¿no? Poltergeist sí, pero bueno, es que el poltergeist es el fenómeno en sí, es decir, que se genera por los duendes o por otras cosas. No tiene por ser necesariamente así. Pero como digo, es que depende mucho del lenguaje y del país en el que estemos hablando. Porque en España duende es un genérico. El genérico equivalente, por ejemplo, en el mundo anglosajón sería elfo. Y en algunas ocasiones incluso incluso hada. Es decir, podría ser un genérico de todo el mundo sobrenatural o mágico, en tanto que en España hay dos básicos, hada y duende, que son los que cubren todo. Porque gnomo, como veremos en otro programa posterior, gnomo en realidad es una palabra importada y relativamente reciente, es una palabra creada, es una palabra artificial y del siglo XVI. Entonces, nosotros entendíamos, como he dicho al principio, que de lo que íbamos a hablar cuando hablamos, o de lo que nosotros hablamos cuando hablamos de duendes, es de eso. De los que viven en las casas en contacto con nosotros o son propiedad de las personas. Vamos a proponer algún ejemplo práctico. Por ejemplo, Jesús, ese duendecillo que dice trabajo o comida. Claro, las dos grandes familias habría que distinguir esos duendes domésticos, dividir en follets, en trasgos, en trasnos, en duendes propiamente dicho, etcétera. Después estarían los familiares, los que nosotros llamamos familiares, y no porque se nos ocurriera la palabra, sino porque así aparece recogida en esas tradiciones. No olvidemos que estamos hablando de un trabajo puramente antropológico, etnográfico, donde intentamos rescatar las cientos de leyendas que estaban diseminadas por España y con los distintos nombres. Entonces, cuando hablamos de esos duendecillos tan pequeños, tan diminutos, que podían caber en un alfiletero o en un canuto incluso, estamos hablando de esos duendecillos más peligrosos, más eficientes, con una fuerza tremenda, que en algunas leyendas, sobre todo baleares, están pidiendo continuamente o comida o trabajo. Si no les das trabajo, por esa fuerza tan gigantesca, desde son seres hiperactivos, la comida puede ser el propio propietario, el dueño de esos seres, ¿no? Lo de feina y manjar, de comida o trabajo, y entonces no hay término medio. Estamos hablando de seres muy vinculados también a la brujería, a los brujos. Son aquellos que por una especie de pacto, de ritual, consiguen estos seres. Además también muy relacionados con la noche de San Juan, con los helechos, incluso te dicen cómo conseguirlos en ese momento mágico de las 12 campanadas. Si los consigues, ojo, pueden hacer muchísimas faenas en el doble sentido de la palabra, es decir, faenas agrícolas, pero te pueden preparar una faena pistonuda en tu casa. A cambio, tienes que siempre suministrarle ese trabajo. La forma de aburrirles, y eso también dicen las leyendas, es bastante singular, es que realicen tareas imposibles y prácticamente interminables, hasta de tal punto que se puedan aburrir, que se cansen y se marchen. Si no, la vida su dueño, que es en este caso un brujo o una bruja, puede correr mucho peligro. Sí, por ejemplo, quería decir sobre eso que las leyendas que nosotros clasificamos, bueno, básicamente los patrones culturales de España son obviamente tres, de los cuales uno es mayoritario a un grado extremo, que son las culturas de tipo greco-latino. Las otras más minoritarias serían los pocos restos que quedaron de las culturas célticas y de las culturas germánicas, que en realidad ambos vinieron principalmente en la Edad Media a través sobre todo del contacto con el Camino de Santiago, que fue muy importante. Lo que sí que es verdad es que, por ejemplo, en el caso de los duendecitos creados, los duendecitos demonios, los duendecitos familiares,
las leyendas existen en toda la cuenca del Mediterráneo y en todo el mundo clásico, en todo lo que era la antigua ecúmene griega. Por ejemplo, en el Golfo Pérsico y en Adén, es la leyenda de Simbati, donde sale la leyenda de los genios de la lámpara. Pues bueno, cualquiera que haya escuchado lo que ha hecho Jesús se da cuenta que un genio de la lámpara es básicamente eso. Es muy parecido. Eso será que tú liberas una especie de contenedor, que en el caso de la leyenda balear es una botella de color negro para que no le filtre la luz. Una vez que tú lo has creado en la noche de San Juan, yéndote en Ibiza, por ejemplo, en concreto en Santa Eulalia del Río, al Pont del Limoni, y cogiendo la minolera, que es una plantita que nace solo esa noche, la metes en el bote y creas un duende. Entonces el duende, cuando está pasando el día siguiente, es como el genio Aladino, es una especie de bicho raro que te pregunta, en este caso, comida o trabajo. Bueno, en el caso de Aladino te da tres posibilidades, tres regalos. Realmente siempre quedaron vinculados, como ha dicho Jesús, a la brujería, porque era un tema moral, es decir, siempre se consideraba que alguien que obtiene dinero o poder o riquezas gratis merece pagarlo, y por lo tanto no puede ser así. Sin embargo, en las tradiciones españolas hay leyendas preciosas de la utilización de familiares, como es por ejemplo el caso de Ezequiel, el duende que le permite al doctor Torralba trasladarse en un viaje aéreo y ver el saco de Roma antes de que se produzca. Y hablando de de que se conozca, perdón. Hay una anécdota muy curiosa, porque fíjate que Ezequiel no entraría en esta categoría. Estamos hablando de una especie de febo, guapo, alto, rubio, en fin, bastante Adonis, ¿no? Hasta el punto de que se lo discutían varios cardenales que estaban detrás del doctor Torrábal para conseguir a Ezequiel, que además tenía su nombre específico y que le abandonó cuando tuvo un proceso inquisitorial, y entonces de Ezequiel nunca se supo. Pero hay un caso muy curioso de esto que estamos hablando de los familiares, porque en el País Vasco tienen un nombre de los muchos nombres que reciben los pracagorris, que eso dice que se puede recoger en la noche de San Juan, en los helechos, y después se les guarda en una especie de alfiletero, y después sirven para hacer este tipo de faenas. Bueno, pues hay un caso histórico, entre comillas, que es el del cura Bargota, una localidad navarra, que además sufrió también todos los imperativos legales del proceso de Logroño de 1610, donde a él se le acusó de tener estos duendecillos, estos seres, con los cuales a él le posibilitaba estar en varios sitios a la vez, entre ellos también, como no, viajar a Roma, como le pasaba al doctor Torralba. Pero claro, esos duendecillos que él hablaba no tenían nada que ver con Ezequiel, es decir, con una persona física que le podían ver sus paisanos, los paisanos de Bargota, sino que eran seres diminutos que él en algún momento liberaba y le servía para trasladarse a un lugar remoto. De hecho, más de una leyenda cuenta que el cura de Bargota iba a oficiar misa en Bargota, pero con el sombrero de ala ancha que tenía por entonces los sacerdotes, totalmente recubierto de nieve, y él contaba sin ningún tipo de recato que había estado en los montes de Toledo y que estaba cayendo una nevada tremenda. Es decir, bueno, era imposible porque había una cantidad de kilómetros ahí. Es decir, podía teletransportarse siempre en virtud de estos duendes que él decía poseer. Así que fíjate hasta qué punto pudo tener una implicación hasta histórica, incluso recogida en el proceso de Logroño que te digo de 1610, la presencia de estos duendecillos en el cura de Bargota. Quería comentar que realmente cuando Jesús y yo empezamos a hacer la investigación antropológica, nos llamaron dos cosas muchísimo la atención. Lo primero, ya le dedicaremos un apartado pequeñito, es decir, el valor que le consideró que la Iglesia española y la Iglesia en general del mundo occidental en los siglos XV, XVI y XVII concedía a los duendes, hasta el extremo que se planteó, al mismo tiempo que se planteaba curiosamente el problema de la identidad del alma de los pueblos descubiertos, es decir, los africanos y los amerindios, pues se planteó también con los duendes. Y hay estudios muy sesudos sobre, primero, si existían, que eso todo el mundo ha por hecho que sí, y luego si existían, qué eran, si eran animales, eran ángeles, etcétera. Y el segundo, cosa curiosa está relacionado con lo que acaba de decir Jesús. El derecho español, incluso en la serie de partidas, consideraba a los duendes seres reales. Es decir, por ejemplo, en Madrid, por ejemplo, y en Castilla, el tener una casa enduendada era una de las causas escritas que permitían la rescisión del contrato de alquiler. Hemos visto que tuvieron una particular edad de oro en el folclore español, en los siglos XV, XVI, XVII, pero la siguiente pregunta es obvia. ¿Existieron duendes de carne y hueso? ¿O alguien se pudo basar en la presencia de una persona determinada para afirmar que ese era sin duda un duende? Bueno, el caso más representativo es el que acabamos de citar y de dar unas cuantas pinceladas, que es el caso de Ezequiel. El caso de Ezequiel está mencionado profusamente en la obra de Marcelino Menéndez Pelayo, el de la Guía de los Heterodoxos Españoles, donde aparece descrito el doctor Torralba cuando estuvo en Valladolid, cómo fue transmitido por un dominico ese duende particular llamado Ezequiel. Entonces, ¿la ciencia avalaba la existencia de duendes? Claro, vamos a ver, no, la ciencia nunca ha avalado. No. Lo que pasa es que la teología, lo que era la religión imperante, sí sabía que existían este tipo de criaturas. Lo que pasa es que los clasificaban dentro de las huestes demoníacas o infernales, nunca en las angélicas, pero por dos razones muy básicas. Primero, por el aspecto, la fisonomía. Los duendes normalmente están descritos en las leyendas pues con cuernecitos, con rabo, y son rojos, encima hacen trastadas a diestro y siniestro, por lo tanto no podía ser bastante angélicos que digamos, ¿no?
Pero por otro lado, es cierto que en las clasificaciones demonológicas de la Edad Media, los duendes estaban asociados siempre pues a este tipo de criaturas que incordiaban en los hogares humanos, por eso, o sea, como seres maléficos, pero maléficos no porque condenaran el alma de las personas que vivían en esa casa, sino sencillamente maléficos por las consecuencias que traían. Es decir, eran seres verdaderamente molestos, que incordiaban bastante y que no había forma de deshacerse de ellos. Entonces pensaba que tendrían que formar parte de esa clasificación demoníaca. Los romanos y los griegos, que eran más listos, los tenían como dioses penates, como dioses lares del hogar. Es decir, ya que no los podían echar, les ponían un altar y les rendían culto y les daban una serie de ofrendas para que mantuvieran la casa en paz, tranquila, y además les protegiera. En la Edad Media se pierde esa consideración de dioses protectores del hogar y se les considera demonios. Bueno, y a partir de ahí empiezan todos los problemas en los hogares donde hay duendes, porque no saben cómo exorcizarlos y empiezan a generar tantos problemas que hasta que a alguien se le ocurre escribir verdaderos tratados sobre ellos y decir la forma de echarlos. Y descubre que la sal, que siempre ha sido un antídoto fabuloso para los elementales, sirve también para los duendes. O sencillamente que se pongan a contar cereales o garbanzos para que se abulan. Sería muy largo de contar cómo se genera la evolución de las leyendas, porque por ejemplo sería fascinante explicar cómo en muchas apariciones ovni de encuentros de tercera fase en los años 50-60 está reflejado un acto que aparece en multitud de libros españoles, franceses, italianos de la Edad Media, del siglo XVI sobre todo, sobre ritos de contacto de los seres humanos con los elementales. Por ejemplo, Jesús ha citado la sal. Bueno, hay decenas de encuentros de tercera fase con ovnis en la cual los tripulantes les dan tortas de pan sin sal. Entonces, detalles de este estilo, como el rechazo al acero y una serie de cuestiones, o beber solamente agua clara y cristalina y pura, que se han mantenido de una manera mutada dentro de la tradición occidental, lo cual hace sospechar que, bueno, que de verdad hay algo fascinante en el mundo de los elementales. ¿Y existe alguna enfermedad humana que incita a la confusión? Claro, fíjate, cuando estamos hablando de las hadas, de los duendes en este caso, casi siempre estamos hablando desde el punto de vista del mito, de la leyenda, de la tradición, del folclore, pero se han intentado explicar, o por lo menos dar teorías explicativas del origen de estos duendes. Y habría dos, y te las resumo de una forma muy genérica. Estaría la explicación médica y estaría la explicación antropológica. La médica, que está muy cogida por los pelos desde mi punto de vista, es hablar del síndrome de Williams. Ese enfoque médico para abordar una posible explicación de este fenómeno, pues ahora mismo es bastante actual dentro de la clase médica. ¿Qué nos dice el síndrome de Williams? Bueno, pues nos está hablando de una enfermedad genética que afecta a niños, y aquellos que lo padecen tienen, bueno, pues unos rasgos físicos muy similares a los espíritus de la naturaleza de los que estamos hablando. Suelen ser bajitos, con grandes orejas puntiagudas, una boca monumental, narices chatas, ojos saltones, etcétera, etcétera. Pero tienen también unas excelentes dotes artísticas con cualidades para la música y la narración de cuentos. ¿Qué quiere decir? Que esta enfermedad de Williams, este síndrome de Williams, que fue diagnosticada en 1961 por un cardiólogo neozelandés llamado así Williams, y que está afectando pues a uno de cada 20.000 niños en la población mundial, o sea que en fin, tiene una consideración importante. Bueno, pues el aspecto físico de los niños que padecen esta enfermedad, pues es cierto que puede asemejarse lejanamente a lo que sería un duende dentro de la tradición. Pero claro, pensar que esta hipótesis, que desde el punto de vista, ya digo, que está cogida por los pelos, puede explicar toda la fenomenología duendil de las tradiciones por muchos niños que padecieran el síndrome de Williams en la Edad Media, me parece que es sacar las cosas de quicio. Por lo tanto, la explicación médica entiendo que no sería la válida, y la explicación antropológica, que me imagino que Carlos la puede explicar ahora, pues, es basarnos en la manita muscaria. Claro, pues podría ser una de las posibilidades, pero yo la veo también muy forzada. Algunos escritores, algunos muy conocidos, han sostenido que la ingestión de la manita muscaria tratada, es decir, es una seta alucinógena que lo que produce, bueno, puede ser, hay quien sostiene puede ser la antigua ambrosía de los griegos, produce una alteración de la conciencia que permite entrar en contacto con supuestas entidades de la naturaleza. Esa especie de contacto que estaría provocado al fin y al cabo con una droga, es algo así como si tomáramos peyote o cocaína, es decir, cualquier cosa que nos alterara, pero que nos permitiera entrar de una manera especial en contacto con algo que nos hace ver un mundo que en realidad no forma parte de nuestro mundo real, en la medida que lo capta nuestros sentidos, de una especie de supuesto mito ilusorio que está muy conectado con el inconsciente colectivo, y que de esa manera permitiría acceder a una especie, pues bueno, como de memoria mundial o memoria de la especie nuestra, que haya mantenido la creencia en la existencia de una especie de mundo paralelo o de mundo maravilloso en lo cual viven seres que son distintos de nosotros pero similares. Yo lo veo también extremadamente forzado. Yo creo que el problema de los duendes y de los seres elementales es un problema cultural muy complejo del que daría para muchos programas. Hoy hemos averiguado algo más acerca de los duendes y ya tenemos que terminar, pero eso sí, antes tomad estos honguitos, los tenemos para ti, Carlos, rojitos. Este para ti, Jesús, este para mí, y dispongámonos a viajar al mundo invisible. Este hongo tiene ojos, es malo.